Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de Doctores Online por Te Veo Diferente. Y el día de hoy, aunque ya es abril, pero estamos hablando del Día Mundial contra la Obesidad, que esto se festeja, se celebra, se conmemora es la palabra adecuada, el día 4 de marzo. Y pues bueno, vamos a hablar sobre la obesidad y su manejo quirúrgico, y para eso está con nosotros aquí el experto, el doctor Humberto Solís Telles. El doctor es cirujano general, es cirujano gastrointestinal, esa es la subespecialidad, cirugía gastrointestinal avanzada y una alta especialidad en cirugía bariátrica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, hola, buenas tardes a todos, mucho gusto estar aquí otra vez. Qué bueno que acude siempre que te invitamos aquí con nosotros con la finalidad de informar al público y pues quitar estas enfermedades, prevenirlas, tratarlas a tiempo y bueno, hacer una mejor calidad de vida para los pacientes. Así es, la cirugía bariátrica tiene mucho de eso, que es de alguna manera tratar de cambiar hacia mejorar, no la estética, sino la vida, precisamente las comorbilidades que la obesidad va dejando poco a poco. Así es, ¿no? Un paciente bariatra o un paciente de cirugía bariátrica es un paciente muy complejo, ya lo iremos desarrollando durante el tema. Y bueno, pero para empezar, dinos qué hace un cirujano bariatra. Ok, la especialidad de cirugía bariátrica es un curso de alta especialidad para especialistas. ¿En qué consiste este término? Tú tienes que llevar un proceso de certificación en el que llevas varias pruebas, tienes varios requisitos para poder hacer una cirugía bariátrica como tal. La norma mexicana e internacional exige que la cirugía bariátrica tiene que ser un posgrado para un cirujano especialista certificado. Entonces, el caminito que yo hice para llegar a ser bariatra es la especialidad en cirugía general. Luego se realiza un posgrado en cirugía gastrointestinal avanzada, que es precisamente la cirugía de mínima invasión, que es como se deben de hacer este tipo de procedimientos, que es la famosa cirugía laparoscópica o la cirugía endoscópica, en la que utilizamos las pequeñas incisiones, ya las aberturas, las rajadas abiertas, la cirugía abierta actualmente está en desuso, tiene sus indicaciones muy exactas, y de ahí sigue el proceso para la certificación en cirugía bariátrica y metabólica, que mucha gente la confunde con cirugía estética, no tiene nada que ver. La cirugía estética es para el control del peso, de la obesidad, pero la principal función de una cirugía bariátrica es la mejoría de las comorbilidades del paciente. ¿Qué se está atacando específicamente? La diabetes, la presión alta, el hipotiroidismo, todos los trastornos ginecológicos, la infertilidad, endometriosis, algunos tipos de cáncer que se relacionan a cuestiones hormonales o al exceso de peso. Son muchas las cosas que vienen a mejorarse en un procedimiento bariátrico, que no es estético. Larguísimo el camino, ¿no? O sea, todo lo que mencionaste, más estudiar medicina general, o sea, que en algunas universidades son 7, en algunas son 6, otras 7, 6 y medio. Entonces, al final del camino, no sé, son 12 años. ¿Cuántos años son? Son más o menos, bueno, ¿no? En el camino en el que yo lo hice, de la manera en la que lo hice, fueron 7 de medicina, son 4 de cirugía general, 1 de gastro avanzada y 1 de obesidad. 13 años, wow, 13 increíble. años. Pero bueno, o sea, todo ese tiempo y esa preparación requiere para poder tener la habilidad y las credenciales para hacer este tipo de procedimientos que son complejos. Así es, por eso es de que en la actualidad tanto los colegios como las normas oficiales se enfocan mucho en eso, en la buena práctica médica, que es la cuestión de la credencialización. El nosotros tener una credencial o una cédula que nos avale no es una cuestión legal. Significa que tienes que cumplir con las normas legales, por supuesto, pero el tener una credencialización y una certificación por consejo significa que tú tienes un respaldo, tú como paciente tienes un respaldo que el especialista que te está tratando ya tuvo un escrutinio, una evaluación, un proyecto y una certificación que es muy larga por un consejo de especialistas en eso, que son los que están certificando que el especialista es apto y es adecuado, tiene los conocimientos, tiene las credenciales, tiene los títulos para desarrollar cirugías tan complejas como lo que puede ser una cirugía bariátrica. Entonces, el proceso de certificación es lo que eso hace, que tú tengas la certeza de que la persona en la que está atendiéndote tiene ya un fondo en el que ya fue evaluado. Así es, y todo eso se traduce en horas de práctica, ¿no? Ya lo mencionábamos fuera del aire, que son muchas horas o mucho tiempo de
de vida, de tiempo, de estudio, ganas, digo, de aparte estudio. de práctica, ¿no? O sea, pero De eso es todo. algo, por decirlo así de manera sencilla. Y los pacientes pueden estar seguros de que, o sea, ¿cómo los pacientes se aseguran de que su cirujano está certificado? Esa es una excelente pregunta, porque el paciente tiene que estar informado en la actualidad. El acceso a la información es general para todos y la medicina no está exenta de esto. La manera en la que tú tienes que elegir a tu especialista es, por ejemplo, hablando de mi caso, un cirujano bariatra certificado, existe el Consejo Mexicano de Cirugía General, que el Consejo Mexicano de Cirugía General es el que certifica. El consejo es el que certifica a los especialistas quirúrgicos. Cada especialidad tiene su consejo, pero tienen que tener mucho cuidado, saber diferenciar entre un consejo que te certifica y una asociación a la que perteneces como socio. Ok, Yo puedo ser socio del Colegio de Cirujanos Bariatras, pero eso no me hace bariatra. así es. Yo soy cirujano bariatra certificado, miembro del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque las sociedades existen y son una gran ayuda para una constante actualización, estudios, congresos, pero el que se certifica como especialista es el Consejo Mexicano. Lo que significa que un cirujano bariatra tiene que estar certificado por consejo. Y en la página del Consejo Mexicano de Cirugía General es donde deben establecer y deben aparecer todos los doctores que se ostenten como cirujanos bariatras. Entonces se meten a Google, le ponen Consejo Mexicano de Cirugía General y ahí tiene que aparecer el nombre Así de tu es. cirujano y listo, ¿no? Buscas en el directorio y dice médicos con certificación vigente y ahí debe de desplegarse las especialidades y los consejos, debido a que nosotros tenemos que sobrellevar un proceso de recertificación en cada especialidad en la que estemos credencializados. Tenemos que tener un proceso de recertificación cada 5 años. Así es, sí. Lo que significa que cada 5 años yo tengo que someter todos mi práctica médica, mis expedientes, mis congresos, mis actualizaciones, o en su defecto presentar examen escrito y ante un grupo de sinodales para que ellos me otorguen la recertificación vigente por 5 años más. Entonces esa es la manera en la que tú como paciente puedes estar seguro de que tu cirujano tiene el respaldo de la especialidad en la que se ostenta. Así es, ¿no? Pues complejo, pero bueno, complejo, pero a la vez sencillo, ¿no? Porque está al alcance de un clic, o sea, llegas, te metes, lo revisas, digo, ya nos platicó el doctor cómo es que le hacen los doctores que están certificados para hacerlo, pero bueno, tarea para los pacientes, hagan eso y van a estar tranquilos. De que se va a hacer bien su procedimiento. Y bueno, ¿qué tipos de procedimientos bariátricos existen o cuáles son los más comunes? Mira, la cirugía bariátrica se divide en 2 procedimientos, restrictivos y malabsortivos. La gente identifica mucho la manga gástrica, el bypass gástrico, pero existen diferencias enormes entre un procedimiento y otro. Unos procedimientos consisten en solamente restringir la ingesta del alimento y otro consiste en saltar o inhibir algunos procesos fisiológicos como es el hambre, la estimulación por comer, el acúmulo de las calorías en forma de grasa y todos los procesos inflamatorios que la obesidad conlleva. Hay procedimientos mixtos, que son la combinación de una restricción con un proceso de los que te acabo de mencionar, y eso pues el cirujano bariatra te puede explicar con exactitud a ti paciente qué candidato eres y para qué tipo de procedimientos, porque también hay que ser muy claros en el que al no ser una cirugía estética, como hay mucha idea pues de que la cirugía bariátrica consiste en eso, no todos son candidatos ni para dieta, no todos son candidatos para pastillas, no todos son candidatos para cirugía, no todos son candidatos para endoscopía. Cada paciente tiene una indicación y un proceso, pero tu cirujano bariatra es el que te debe de asesorar en base a todo eso. Y es que hay muchos mitos y muchos son recomendaciones del amigo, del vecino, del cuñado, del primo, del pariente. Entonces, o sea, no todos los pacientes, aunque los vean que tengan obesidad, que llega a ser mórbida, ¿no? Pero no todos los pacientes van a seguir el mismo camino. Entonces, lo primero que tienen que hacer, pues acudir con el experto. Así es. Y ya él nos va a decir cuál es el camino a seguir porque es un tratamiento individualizado. Exactamente. Debe de llevar un proceso, una evaluación. La cirugía bariátrica de eso se basa, de evaluaciones. De hecho, la norma oficial estipula y el proceso de una cirugía bariátrica segura es una combinación de muchos elementos, entre los cuales entra una evaluación por medicina interna, que es como si fuera un check-up total de todo tu organismo,
porque el paciente con obesidad se encuentra en un estado inflamatorio, Así en es. el que el paciente o la gente comenta, no, es que está gordito, a términos de que la gente en general utiliza. Debemos entender que el estar gordito no es significado de estoy gordito. Estar gordito estipula que tienes un proceso inflamatorio crónico en tu cuerpo, lo que conlleva a muchos cambios internos. Entonces el paciente con obesidad siempre va a estar acompañado de algunas patologías y las más relevantes en importancia siempre van a ser la diabetes, la resistencia a la insulina, el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, el hipotiroidismo, el hígado graso. Son muchas enfermedades que el paciente tiene. Mucha mujer, por ejemplo, con problemas hormonales, dificultad para concebir, un embarazo, embarazos de riesgo. Son muchos cambios que el cuerpo está obteniendo, que la explicación siempre va de la mano con el estado inflamatorio que la obesidad está propiciando. Entonces, la cirugía bariátrica segura tiene que haber una evaluación por un médico internista, tiene que tener una evaluación psicológica, porque el paciente y el humano, por generalizar, tiende a tener salidas en las que tú te refugias para algunas cuestiones de la vida diaria, y el alimento, la comida es una de esas salidas. Okay. Entonces el paciente con problemas de obesidad tiene un trastorno psicológico de fondo en el que también debe de ser evaluado y tratado. De igual manera, el problema con la nutrición. Un paciente con obesidad de entrada debe de tener un trastorno alimenticio desde no saber qué comer o cómo comer, o lo económico, el tipo de dieta al que puede él ser apto por cuestiones económicas. Desde esas pequeñas cosas tienen mucha relación en el que un paciente sufra de obesidad o no lo sufra, desde cuestiones dietéticas, higiénicas, educativas, son muchas cosas. Entonces, la obesidad, al ser una enfermedad universal, debe ser tratada de esa manera, de manera universal, por todos estos especialistas. Entonces, un paciente cuando llega contigo, desde ese momento puedes elegir qué tipo de procedimiento se va a realizar, o primero lo mandamos a la preparación antes del procedimiento y después reevaluar su caso y ver a qué, si es que es candidato al procedimiento inicial o hay algún otro cambio, o cómo funciona. La manera correcta de hacer toda esta evaluación es a través del cirujano bariatra. Número uno, tú vas con tu cirujano bariatra, el cirujano bariatra te va a hacer una evaluación general de obesidad, en el que en esa evaluación ya vas a poder determinar el procedimiento idóneo o el adecuado para ti. Porque mucha gente va por modas o por recomendaciones, o porque operaron a mi hermana, o porque lo vi en un TikTok, o porque ya sacan cada cosa. Entonces, por eso es que tienes que ser adecuadamente instruido. Entonces, el manejo correcto es que te vea el especialista y en base al proceso y al procedimiento al que eres candidato, ya se hace la vertiente de la clínica multidisciplinaria. En un ejemplo con nosotros, como debe de hacerse en todos lados. Al elegir un procedimiento bariátrico, inicia la evaluación multidisciplinaria por la clínica multidisciplinaria. Entonces, el paciente ya fue elegido para un procedimiento bariátrico específico. Entonces, cada procedimiento tiene sus indicaciones, su preparación y su proceso. Pero la evaluación inicial siempre tiene que ser por el cirujano bariatra. Más o menos en tiempo, ¿cuánto se lleva un paciente de la primera vez que consultó contigo a realizar el procedimiento, por ejemplo? En cuestiones de tiempos esto puede ser variable, porque depende mucho del estado de salud actual del paciente en cuestión. Hay pacientes con obesidad que te buscan para un procedimiento bariátrico en el que pueden tener un descontrol total del azúcar, de los niveles de glicemia, puede tener un descontrol total de su presión arterial, puede tener trastornos cardíacos de fondo que no fueron detectados hasta que se evalúa el paciente. Entonces, una vez que se elige el procedimiento y se hace el check-up total, se puede plantear el plan a seguir en cuestión de tiempo. Tenemos que llevar cierto tratamiento para normalizarte los niveles de hormona, tenemos que estabilizar tus niveles de glicemia, tenemos que darte alguna terapia fisiológica respiratoria, fisioterapia pulmonar, porque el paciente con obesidad tiene trastornos respiratorios de igual manera, tiene algún tipo de discapacidad que el peso le impide movilizarse, moverse, son riesgos que pueden elevar las probabilidades de algún riesgo posterior a una cirugía. Todo este tipo de cuestiones se van a ver normadas después de que el especialista determina los riesgos que tiene el paciente o lo que se tiene que tomar atención previa a la cirugía. Así es, por eso digo, algunos pacientes que me ha tocado ver ahí, que los ven en el consultorio, llegan y los pacientes traen opinión de sus doctores, ¿no? Pues que el doctor no me quiso operar, o él sí, o sea, como que
pero le digo, a ver, la mejor evaluación, o sea, o lo ideal es una evaluación multidisciplinaria. A lo mejor tú llevas la batuta, ¿no? Pero es una evaluación, como ya lo mencionaste, multidisciplinaria por varias áreas, varios especialistas, para al final, pues, tener éxito, ¿no? Que es Que es lo importante. lo importante, lo que se espera. Así es. Y hacer hincapié siempre, el paciente puede sentir cosas que para él son habituales o normales, pero no son normales o no son habituales. Por eso es que el chequeo general te da los reales, el real estado de la salud de la persona. Ok, pues es que en realidad tratas muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor te toca descubrir problemas en el corazón, problemas de insomnios, o ¿cómo se llama? Cuando dejan de respirar. La apnea obstructiva. La apnea, o sea, problemas, hipertensión, o sea, problemas a lo mejor complejos que tienes que tratarlos a la par o previo al procedimiento. Entonces, es muy común ese. Por ejemplo, la mujer que está con consultas ginecológicas por trastornos menstruales, por endometriosis, cólicos muy fuertes durante sus ciclos menstruales, ganancia de peso, hirsutismo, que es la salida de vello en zonas en las que no debiera de haber tanto. Todo este tipo de cuestiones, la obesidad es la causa principal y algunos tratamientos están aminorando los síntomas o las molestias, pero no están realmente curando o mejorando el estado de salud, están estabilizando. Entonces, un paciente con obesidad puede tener trastornos ginecológicos, cardiológicos, reumatológicos, respiratorios, endocrinológicos. O sea, la obesidad, desafortunadamente, como decimos, es una enfermedad universal. así es. Entonces, puede dar estragos en todo. Entonces, una paciente que tenga un descontrol hormonal, pues sí puedes darle hormonas para tratar de regularizar, pero en sí no estás atacando al problema inicial o el problema principal, que es la obesidad. Entonces, tratando la obesidad, pues ya quitas todo lo demás. Todo lo demás, así es. Ok. Bueno, y hablando de los procedimientos restrictivos y malabsortivos, ¿cuáles son los más comunes o tienes así como que cuáles son los preferidos por los cirujanos o por los pacientes? Sí, el adiestramiento de la cirugía bariátrica, del cirujano bariatra como tal, tienes que tener una amplia panorama o dominio de todos los procedimientos bariátricos. Porque tú como cirujano bariatra no sería correcto decirle a un paciente que yo solamente te voy a operar de manga gástrica porque es la que domino y es por la que sé. Exacto. Pero en el fondo tú te beneficiarías mucho más de un bypass gástrico. Entonces, el dominio de los procedimientos bariátricos tienen que ser en la totalidad de todos estos, porque la cirugía bariátrica es una cirugía muy demandante quirúrgicamente hablando. Entonces, tienes que dominar el uso de tecnología actual, como es sutura, puntos y suturas dentro por vía laparoscópica de mínima invasión. Tienes que utilizar el uso de grapeo, engrapadoras quirúrgicas, engrapadoras endoscópicas, bisturís ultrasónicos. La medicina ha cambiado muchísimo en la cuestión quirúrgica, como en todos los ámbitos, pero la cirugía bariátrica, por eso es el proceso de certificación tan delicado, porque no es solamente el hecho de que ya hice un año de universidad y ya estoy listo. Tienes que tener un adiestramiento y un conocimiento general de todo lo que necesitas para tratar de manera integral a un paciente bariátrico. Ahora, de los preferidos por la gente, pues la cirugía de manga gástrica ha tenido un auge mundial que se está posteando entre las cirugías más efectuadas en el mundo. ¿En serio? Y está a la par a veces de algunos procedimientos cosméticos, el aumento de mamas, muchas cosas que es lo que la gente busca para resolver sus problemas de obesidad o de sobrepeso. Y existe otra vertiente que está creciendo mucho en la actualidad, que es la cirugía endoscópica o la endoscopía como tal, que son los procedimientos que de manera general se catalogan como procedimientos no invasivos. ¿En cuáles sería este? Por ejemplo, el balón intragástrico, que tiene un repunte últimamente. En otros lados se encuentra en total desuso, pero tiene unas justificaciones y tiene unas indicaciones muy específicas que mucha gente realmente se ve muy, muy bien identificada y muy bien apoyada a través de un procedimiento endoscópico como es el balón, que es un procedimiento de rutina, de muy corta duración, de riesgos mucho menores, bajos, pero se acompaña de algunos síntomas y un proceso que es lo que el paciente tiene que entender.
El ejemplo del balón en específico, el hecho de yo tener un balón no significa que voy a perder peso o voy a acabar la obesidad. El balón es un procedimiento restrictivo únicamente, que lo único que hace es restringirte la ingesta de los alimentos. Nada más. Pero tú tienes que echarle la mano. Hay muchas cosas que hay que Sí, hacer, claro. así es. Y el balón, en la actualidad existen varios tipos de balones y hay unos en el que se ha extendido su vida útil. La mayoría de estos tienen una duración de 8 meses a 1 año, en el que tienen que ser cambiados o reemplazados. Y otro procedimiento que ahorita está muy en boga de la gente y mucha gente lo pide es el famoso clip, el Variclip, que vino a hacerla una alternativa segura de la manga gástrica, en el que utilizamos un material de polímero que es un clip, literalmente hablando, para hacer las mismas funciones de la manga gástrica, evitando un grapeo o un uso de engrapadoras. Lo relevante de este procedimiento del clip, en el que es un poquito más amplia la indicación quirúrgica, o sea, que los rangos de peso son mucho mayores que solamente para la cirugía de manga o de bypass. Tiene muchas más opciones para muchas gentes, tanto sobrepeso como obesidad. Y el clip, dentro de otras opciones que tiene, es de que es totalmente reversible. ¿Eso qué significa? Que el paciente, cuando quiera recuperar, si de alguna manera quisiera volver a tener el estómago grande, lo que pues tenía, lo que ya no tiene, se puede revertir en cualquier momento, porque una vez controlada alguna de las comorbilidades o alguna de las patologías que el paciente tiene concomitancia, el paciente desea a veces, ya no quiero tener esta sensación de restricción cuando como. Entonces, por eso es que el paciente bariátrico debe ser una evaluación segura, porque tiene que tener un apoyo, aunque le vayas a poner el balón, aunque vayas a ponerle el clip, o aunque únicamente le vayas a dar un plan de alimentación, tiene que ser evaluado integral, por el nutriólogo, por internistas y por psicología, precisamente para eso. Y de ahí en fuera existen otros procesos que están ahorita agarrando una gran popularidad, que son los procedimientos endoscópicos. A través de endoscopía se logran hacer plicaturas gástricas o algunas técnicas nuevas que están muy de moda para estimular la saciedad temprana, para disminuir el tamaño del reservorio del estómago, en el que todos los pacientes se ven beneficiados también de igual manera, con menos riesgos que una cirugía mayor. Pero como te comento, todo esto debe ser dirigido y estandarizado por paciente. Que una amiga o un conocido tuyo lo tuvo no significa que tú lo puedas hacer. Candidato. Y no es por cuestiones médicas, es tú como paciente. Así es, me salté la pregunta anterior, que quería mencionar antes. ¿Quiénes son candidatos o cuáles son los requisitos a someterse? Yo sé que son muchos tipos de cirugías y todo lo demás, ¿no? Pero así, básicamente, ¿quiénes son candidatos a ir contigo a evaluación bariátrica? En general, cualquier paciente que tenga sobrepeso u obesidad pueden ser candidatos a cualquiera de todas las vertientes bariátricas que existen en la actualidad. Podemos también diferenciar entre la bariatría médica, que es el médico bariatra con un adiestramiento en bariatría, que es la especialidad que se encarga del control y el tratamiento de la obesidad. Y también existe el cirujano bariatra, que es el cirujano para los procedimientos como los que hemos mencionado en este momento. ¿Cuál es la cuestión a elegir? Como te comento, no es cuestión tanto de lo que está de moda o lo que el doctor dice, es en base a tu estado como paciente, y a tu estado me refiero a tu peso y a tu estado de salud actual. Todos los pacientes con sobrepeso, que se basan en el famoso índice de masa corporal, que tengan a partir de 26 de índice de masa corporal hasta 30, todos estos pacientes se catalogan como pacientes en sobrepeso. Y la obesidad empieza de 30 puntos de índice de masa corporal en adelante. Entonces, la evaluación real se realiza en consultorio para poder determinar los riesgos, beneficios y tu estado en general. Yo tenía la mala idea, la mala percepción, en algún programa anterior lo habíamos mencionado, ¿no? Pero incluso siendo médico, ¿no? Ahora los pacientes más que un paciente candidato a cirugía o a evaluación bariátrica era alguien que tenía obesidad mórbida, o sea, con un índice de masa corporal mayor de 40, ¿cierto? No, así Entonces, esa mala concepción de incluso profesionales de la salud, pues que, o sea, tenemos que informar bien a los pacientes. Entonces, ya sabemos que puede ser alguien incluso con sobrepeso. Con sobrepeso. Ahí ya sabemos que hay diferentes métodos de tratamiento. Entonces, pues obviamente
pues casi todos pudieran ser candidatos, ¿no? O sea, cualquier persona con sobrepeso y obesidad, que son muy comunes, Así es. puede ser candidato y no quiere decir que todos vayan a hacer una cirugía, tanto invasiva, ¿no? Exactamente. La obesidad, sobrepeso y obesidad tiene tratamiento y hay manera de ayudarles a todos. Solamente se les sugiere que acudan con su cirujano bariatra para ver realmente el procedimiento idóneo para el paciente adecuado. Así es, y la finalidad, o sea, no solo es lo estético, como ya lo mencionaste, ¿no? O sea, a lo mejor ciertamente mucho del paciente de querer es mejorar su apariencia física, pero es más importante las enfermedades concomitantes, que es lo que te puede matar o complicar alguna enfermedad. Entonces, pues obviamente es un tratamiento que a final de cuentas termina siendo estético, pero es médico, o sea, es Sí, la finalidad siempre es médico, es por salud. El paciente con obesidad empieza a tener una trayectoria, por así de mencionarlo de alguna manera, porque desde pequeño empieza a batallar con la obesidad, con la obesidad, con la obesidad, con la obesidad, y empieza a dejar de hacer cosas o a cambiar su vida para decir, bueno, pues así estoy en este peso y me voy a tener que acostumbrar o hacer o mover. Cambian su casa, cambian de coche, adaptan escaleras para hacer que su vida y su entorno se adapte a él, cuando lo contrario debe de ser diferente. Tú como paciente tienes que tener ese cambio en ti, porque ahorita puedes valerte por ti mismo, pero la obesidad, conforme pasan los años, los riesgos siempre van a ser mayores. Entonces el paciente con obesidad siempre se les comenta a todos, es cuestión de tiempo para que deje de preocuparse por lo estético y empiece a preocuparse realmente por su salud. Entonces, una evaluación bariátrica puede ser un paciente joven. O sea, ¿cuáles son los rangos de edades que manejas tú más común? O sea, que se presenta contigo un paciente, ¿en qué edad es lo más frecuente? En relación a la edad, en la cirugía bariátrica se han visto varias series y varios casos desde los 16 años de edad. Pero en realidad nosotros acá hasta los 18 años en adelante. Okay. El límite para edad no tiene un límite alto, porque cualquier paciente que se someta a un procedimiento bariátrico indicado, con un paciente adecuado, va a tener una mejoría de su estado de salud. Incluso la gente adulta mayor, diabética, hipertensa, siempre se va a ver beneficiada de un control de sus comorbilidades. Claro. Pero el rango bajo, que es desde la obesidad infantil o la adolescencia prematura, no es candidata a procedimientos quirúrgicos en algunos casos, porque la obesidad todavía va a tener varios cambios en el que pacientes de esa edad, dependiendo del peso, evidentemente, pueden ser candidatos a dieta, plan nutricional, a muchas cosas, porque su desarrollo sigue en curso. Él todavía tiene años en el que va a tener un desarrollo de una persona normal. La obesidad se puede controlar con métodos nutricionales, pero en el límite bajo existe en la actualidad recomendaciones, lo que dicen es de 16 a 18 años, evaluando cada paciente en específico. Okay. Pero de límite alto no existe una contraindicación por la edad. O sea, adultos, lo más común, ¿no? Adultos en adelante de los 18 hasta los... Por así generalizarlo, hasta los que sean, hasta los 200, 100. Sí. El control postquirúrgico, ¿cómo se realiza o qué es lo más común encontrar en el control postquirúrgico? Ok, todo tiene mucha importancia, tanto lo para las complicaciones, para prever cualquier circunstancia, pero lo posterior a la cirugía viene siendo lo más relevante. ¿Por qué? Porque el paciente sale de quirófano y sale literal con una vida nueva por delante. Okay. Lo que significa que tiene que volver a aprender a comer, a moverse, a cosas que antes no entendía, o tantas cosas como cómo masticar, cómo tomar agua, a qué horarios comer, cómo comer. Por eso es de que el paciente de obesidad tiene que tener un control posterior a la cirugía por nutrición y por psicología. Habitualmente lo que hacemos nosotros, apegados a las guías internacionales, es que el paciente posterior a su cirugía bariátrica lleva un control por medicina interna, nutrición y psicología, asimismo por cirugía bariátrica, durante los 3 meses posteriores de rigor, y se le sigue hasta el año de operados. Ok. Entonces, pues sí, o sea, no es nada más la cirugía, como, no sé, tengo apendicitis, me quitan el apéndice, o no sé, o piedras en la vesícula, ¿no? O sea, tengo una colecistitis litiásica, me la quitan la vesícula y ya se acabó. No, aquí pues seguimos con el seguimiento estrecho, al menos por 3 meses, que se puede postergar a 1 año.
pero con buena tasa de éxito. Yo creo que los pacientes desde desde las primeros semana, primer mes, o sea, que empiezan a perder mucho peso, se motivan, yo creo, ¿no? O sea, tal vez lo incómodo de aprender todo esto que mencionaste, pues va acompañado de la motivación de ver que están mejorando y rápido. Así es. La cuestión de la cirugía bariátrica es de que el paciente no va a bajar de peso porque lo operaron para no comer. Esa es una idea que está mal enfocada a lo que una cirugía bariátrica hace. Okay. No es una cirugía para no comer. Lo que hace la cirugía bariátrica es la inhibición del apetito, es la inhibición del acúmulo de las calorías que se consumen en forma de grasa, de tejido adiposo, y es el bloqueo o el corte del estado inflamatorio en el que el paciente vive. Esto es lo que está bajando de peso al paciente, no el que no pueda comer. Eso es un mito, no es así. La cirugía tiene que tener un reposo posquirúrgico, que es donde empieza el proceso de la dieta. Los líquidos, las papillas, los consomés, la carne, la proteína, la suplementación nutricional. Así que el paciente no está perdiendo peso porque no está comiendo. Eso no es cierto. Está perdiendo peso por todo lo que se inhibió al someterse al procedimiento quirúrgico. Lo que significa que de aquí al resto de su vida el paciente va a vivir de todas las reservas de calorías que es la grasa que tiene acumulada, comiendo sanamente, con apoyo nutricional y de manera balanceada. Y te pregunté eso o lo mencioné porque he escuchado algunos mitos ahí de que no te hagas este procedimiento porque no vas a comer en tanto tiempo, vas a sufrirle en tanto tiempo. Pero ya lo mencionaste, o sea, en realidad vas a tener una alimentación adecuada y pues acompañado de los expertos debe de ser relativamente sencillo, ¿no? Y llevadero. Así es. Eso es lo más importante. No nos dejemos llevar por lo que la vecina me dijo, leí en internet. Acude con tu cirujano bariatra certificado en el consejo, checa las credenciales para que él te pueda asesorar y decirte qué es lo mejor para ti y explicarte todas tus dudas, porque es la única manera de que entendamos en qué consiste una cirugía y los cambios que conlleva. Así es, pues ya lo escucharon, ya se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? Tenemos 2 oficinas, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales a través de Gastro and Bariatric, en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y en Gastro and Bariatric en internet. Y el teléfono de contacto es el 624-235-0000. Para cualquier duda, pregunta, citas, información general, ahí nos pueden contactar, tanto por WhatsApp como por llamada. Y cualquier cosa que se ofrezca, aquí en Los Cabos estamos disponibles. Ya lo escucharon, Gastro and Bariatric en todas las redes sociales. Y repito, el teléfono 624-23-50000, 624-23-50000, aquí en BlueNet, en Cabo San Lucas. Tenemos una oficina fija en el Hospital BlueNet en Cabo San Lucas y en el Hospital HMAS en San José del Cabo. Ok, perfecto. Pues qué bueno que ya contamos con apoyo de profesionales como tú aquí en Los Cabos, y pues y acudan, o sea, vayan a una evaluación. No necesariamente tiene que ser una obesidad mórbida como teníamos esa idea, esa preconcepción. O sea, alguien que incluso tiene sobrepeso puede acudir y ya revisa su caso, se individualiza y pues se le da el tratamiento. Así es, exactamente así es. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Hagan sus preguntas, se pueden responder fuera del aire. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.